Uf, vaya año, o mejor dicho, vaya década. En efecto, la mitad de la década de 2020 por fin terminó, pero en muchísimos sentidos es muy diferente a lo que esperábamos. Del futuro utópico que nos vendieron en la infancia no queda nada. Es más, hasta el cyberpunk de los 90 con su ultra tecnología parece optimista comparado con lo que sucedió. Una realidad donde las empresas usan inteligencias artificiales alucinantes y defectuosas para intentar sustituir el contenido creado por humanos. A pesar de que parecemos disco rayado, Repetir. A pesar de que parecemos disco rayado, la verdad es que la sensación de crisis se ha apoderado de la industria. La sensación rebasa el ámbito psicológico y replica la crisis del mundo real. Esta década tenemos depresión económica, despidos masivos, implementación de tecnologías que simplemente no parecen ayudar a que el mundo sea mejor y una crisis política y tarifaria global que afecta a la industria en todos los sentidos. La lucha sigue para todos nosotros, pero 2025 ha sido uno de los años menos amables en las décadas que llevamos reportando sobre la industria. Veamos este asunto más de cerca para después recordar algunos de los eventos más importantes del año. Quizás una manera de resumir lo anterior sea con una de las últimas noticias de 2025. De acuerdo con Matt Piscatella, director general del grupo de analistas Circana, el mercado de videojuegos en Estados Unidos ha tenido las ventas más bajas desde 1995, mientras que los precios de las consolas son los más altos también desde entonces. El precio promedio de una nueva consola de videojuegos en Estados Unidos en 2019 era de $235. En 2025 fue de $439. Similarmente, en noviembre se vendieron 3.9 millones de unidades de hardware en Estados Unidos. En 2025, solo 1.6 millones. Por supuesto, esta combinación nefasta de los precios más altos en décadas y las ventas más bajas se ha visto reflejada en el desempeño de cada uno de los grandes competidores del mercado de consolas: Microsoft, Nintendo y PlayStation. Veamos un repaso de cada uno. En primer lugar, el año estuvo lleno de noticias apocalípticas sobre Xbox, que experimentó una oleada de despidos masivos, incrementos de precios sostenidos de sus consolas, aumentos de precio para el Game Pass, la desaparición de sus exclusivas, ventas bajísimas que en noviembre fueron superadas por una consola de juguete y la progresiva desaparición del Xbox de las tiendas. Para que la idea sea clara, en noviembre de 2025, un mes popular para la compra de tecnología debido a Black Friday, PlayStation 5 vendió 3.5 millones de consolas a escala mundial. Switch 2 vendió 1.8 millones, mientras que Switch 1 vendió 364,000. Algo cercano a los estimados un tanto preliminares de VG Charts. Mientras tanto, Xbox vendió 224,000 unidades de todas sus consolas. Una verdadera paliza, pues hasta el Switch 1 está vendiendo más que Xbox. Si esta tendencia sigue así al menos otro año, es probable que Xbox simplemente desaparezca de la tabla de ventas o que deje de considerarse digna de ser objeto de cobertura periodística. En este sentido, podemos decir que 2025 fue un año total y absolutamente catastrófico para Xbox y que es indispensable un replanteamiento de la marca para que pueda continuar. La pregunta es, ¿cómo y hacia dónde? Es una incógnita que hay que dejar para el futuro, pero el tiempo apremia. Xbox no puede continuar como hasta ahora porque corre el riesgo de desaparecer. Para Nintendo también fue un año de altibajos. Por un lado, Switch sigue a la cabeza en la tabla de ventas de la generación, con el doble de consolas vendidas a lo largo de su vida útil que el PlayStation 5. El lanzamiento del Switch 2 aparentemente fue un éxito. La consola ya vendió más que el Wii U y la mitad que el GameCube, así que no va a ser un fracaso. Pero el precio exageradamente elevado de la consola, producto de los aranceles y la crisis económica mundial, combinado con un lanzamiento débil de juegos suficientes, pero no legendarios como Mario Kart World y Donkey Kong Bonanza, redujeron el impulso de la consola. Solo hay que recordar que durante noviembre vendió la mitad que PlayStation 5. La tendencia es preocupante. Si durante su lanzamiento Switch 2 está vendiendo peor que PlayStation 5, una consola de hace 5 años, ¿qué sucederá cuando Sony lance su siguiente consola?
El destino del Switch está en la balanza, pero las prácticas de incremento continuo de precio y el contenido menos estelar de Nintendo cumplen nuestra predicción de hace meses, en el sentido de que es posible que Nintendo no gane esta generación. Con PlayStation la historia es diferente. Las cosas van bien para Sony en Occidente, especialmente en Europa, donde su dominio es completo. Pero en Japón la situación se invirtió, pues allá Switch 2 vendió 416,000 unidades, ahí frente a las 86,000 de PlayStation. Esto se debe a un cambio de prioridades de Sony, anunciado en años anteriores con el abandono del mercado japonés y de su red de estudios. Y entonces la pregunta es, ¿Sony podrá dominar la industria a base de los FIFA y los pelijuegos? ¿Cómo les afectará que Grand Theft Auto 6 cueste $100? En cierto modo, PlayStation 5 vende mucho, no a pesar de ser una consola vieja, sino justamente porque lo es. En muchos sentidos es una plataforma obsoleta, pero también costeable y tiene los juegos AAA más populares. ¿Esto será suficiente cuando tengan que lanzar un nuevo PlayStation que sea caro y carezca de juegos? Es cierto que son muchas incógnitas, pero la posición de Sony fue la más fuerte este año gracias, no tanto a sus aciertos como a los errores de sus rivales. En cuanto a la industria, creo que lo que marcó este año fueron grandes esperanzas seguidas de grandes desencantos. Quizá la mayor señal haya sido la controversia en torno a Clear Obscure Expedition 33, juego que salió a inicios de año y que se llevó la noche en los Game Awards al arrasar todas las categorías en que estuvo nominado, 9 en total. Aunque sin duda, Clear Obscure es un faro de esperanza en un mundo en el que tiraron la toalla compañías como Square Enix, productora de los RPG que son la inspiración principal de Clear Obscure, y Ubisoft, de donde viene la mayoría de sus desarrolladores. También es cierto que el enorme apoyo de la industria a este juego enmascara el hecho de que no es ningún indie, sino un AAA hecho y derecho, que le quitó injustamente sus nominaciones a juegos verdaderamente indie como Silksong. La cosa no se quedó en el mero asunto subjetivo de cuál juego merecía ganar o no un premio importante. El problema vino después, cuando el cofundador de Sandfall Interactive, François Maurice, ¡Ulala, señor Francis! ¿Y cómo no? admitió el uso de inteligencia artificial en una entrevista en el periódico español El País. Esta declaración puso de relieve uno de los problemas más importantes de la industria este año: el despido masivo de seres humanos en favor de arte generado por IA, que en casi todas las ocasiones es imperfecto y lleno de errores. El asunto llegó a tales alturas que se le retiraron a Clear Obscure sus premios en los Indie Game Awards, que tienen una política estricta contra el uso de inteligencia artificial en sus nominados, y porque los desarrolladores de Sandfall Interactive mintieron al enviar el juego para consideración en el premio, y aseguraron que no se había utilizado IA en el desarrollo. Esto nos lleva a la gran controversia de este año. No es un misterio que la inteligencia artificial generativa se apoderó de la industria de la tecnología este año, pero probablemente también sea la mayor burbuja desde la crisis .com de los 90. Modelos masivos de generación predictiva de lenguaje, imágenes y programación como ChatGPT y Gemini han sido forzados en todas nuestras tareas por compañías como Google y OpenAI, sin que hayan sido capaces de generar ganancias que justifiquen su uso, y han causado enormes problemas debido a sus constantes alucinaciones y errores. Es verdad que ambos modelos tienen muchos usos para facilitar nuestro trabajo, siempre que sepamos usarlos, pero eso implica reconocer que están llenos de errores, imprecisiones y estereotipos que es preferible no usar, en muchos casos. Por ejemplo, este canal ha evitado el uso de inteligencia artificial en sus guiones debido a las imprecisiones que arroja, ya que no son constantes. Lo mismo ocurre, claro, con el uso de elementos gráficos y de texto en la industria de los videojuegos, donde las atrocidades causadas por la inteligencia artificial han sido detectadas tanto en juegos AAA como en su código espagueti. Oh shit, here we go again. Sí, 2025 estuvo lleno de escándalos sobre el uso, o más bien el abuso, de la inteligencia artificial en diversos videojuegos. Call of Duty, Ark Raiders, Tribes 3, Baldur's Gate 3 y posiblemente Battlefield 6. La tendencia es preocupante, pero al parecer irreversible. Decenas de artes genéricas y diálogos intrascendentes con los NPC pronto serán sustituidos por obras de inteligencia artificial igualmente genéricas con el fin de reducir costos. Pero, ¿a qué precio? Todo lo perdí. Por último, queremos mencionar un par de noticias relacionadas que definieron el año en un sentido también negativo. El retraso de Grand Theft Auto para finales de 2026 y los despidos que Rockstar implementó contra cerca de 40 empleados en Escocia y Canadá por intentar formar un sindicato. Por supuesto, nadie esperaba que Grand Theft Auto 6 saliera a tiempo,
Pero la noticia también encendió un debate preocupante de otras maneras, el de los precios de los videojuegos. Pues muchos aseguran que Grand Theft Auto 6 será el primero en sobrepasar los $100 por copia. Aunque nada está decidido, sí resulta una preocupación real debido a que un juego como Mario Kart World, que al final por mucho mundo abierto que tenga es en el fondo un arcade sencillo y muy lineal, decidió dar el salto a los $80. De nuevo, parece que la tendencia es simplemente subir de precios hasta las nubes. Pero la pregunta es, con un mercado tan débil como el presente, ¿vale la pena arriesgar un colapso si de pronto nadie tiene dinero para comprar estos juegos? En fin, no queremos irnos solo con una visión negativa de este duro año. También hubo destellos en la oscuridad. El lanzamiento de Silksong, un juego que mantuvo su espíritu e integridad de manera completa y que nos recuerda que todavía hay una débil llama de esperanza en un mundo en transformación crítica. Asimismo, algunas noticias quedan en el aire. ¿Será el Steambox una verdadera esperanza o saldrá a un precio imposible? En muchos sentidos, la mera existencia de una plataforma como Steam, que todavía mantiene una actitud de respeto al consumidor, es un poco una inyección de esperanza muy necesitada en un momento como el que estamos viviendo. En cuanto a 2026, creo que puedo repetir un chiste que vi en Twitter. Por ahora, nadie ha dicho que 2026 vaya a ser su año, quizás por miedo. Pero en todo caso, debemos decirles que nosotros seguiremos al pie del cañón, trayéndoles la cobertura crítica más honesta que encontrarán en la red. Solo aquí, en Level Up. ¡Feliz Año Nuevo y nos vemos!